Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Y pues qué bueno que usted es un amante de la palabra. El salmista decía, como el ciervo brama por las aguas, así debemos nosotros de clamar y desear la palabra de Dios, ¿verdad? Bramar por la palabra de Dios. Porque aquí yo siempre digo que este es el manual del fabricante, ¿verdad? Es lo que nos guía. Así que usted está en un buen lugar el día de hoy y está con nosotros nuestro pastor Hernando Mejía, pastor de Iglesia Ven Señor Jesús. Y hoy continuamos con el programa, con lo que nos quedamos en el programa pasado, que estamos hablando acerca de la oración y del Padre Nuestro. Iniciamos diciendo que los fundamentos del Padre Nuestro no es una repetición del Padre Nuestro, sino que ver las cosas profundas que hay en eso, como por ejemplo saber que a quien tenemos que dirigirnos es a nuestro Padre y dirigirnos como hijos. Luego hablamos acerca de también de que estás en los cielos. Él está sobre todas las cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de otra parte que dice, venga tu reino. El verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos leyendo Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pastor, ¿cómo vivir como en el cielo, pero en la tierra? ¿A qué se refiere este versículo? Sí, lo que pasa es de que nosotros, obviamente, estamos en un cuerpo humano y en una atmósfera, un hábitat humano, de humanos. Pero lamentablemente, el reino de los hombres fue trastocado por el reino de las tinieblas, de donde las leyes, de donde la moral y de donde muchas cosas que se mueven a nivel del reino de los hombres ya fue contaminado por el reino de las tinieblas. Hablemoslo, por ejemplo, hace poco se legalizó en Estados Unidos el homosexualismo. Entonces vemos cómo el reino de las tinieblas está llegando cada vez más fuerte, de tal manera que hasta se legaliza, y lo que es legal pues es moral, lo que es legal es ético. Entonces, cómo el reino de las tinieblas va avanzando como una levadura y va leudando y contaminando toda la masa. De tal manera que ahora los hombres estamos en regímenes, estamos en gobiernos que han sido tomados por las tinieblas. Y cómo las tinieblas poco a poco han ido contradiciendo los principios y fundamentos de la palabra de Dios. Y a eso se debe el problema que tenemos del sobrecalentamiento global de la Tierra. A eso se debe los fracasos económicos que hay en el mundo. A eso se debe la desintegración familiar que pulula por todos lados, la violencia que se ha desencadenado, si no por terrorismo, por delincuencia común o por religión, por lo que sea, pero la violencia se ha diseminado de una manera fuerte. Y vemos cómo entonces la injusticia, la inmoralidad, pulula la corrupción en todos los ámbitos de la tierra. Desde luego, eso no fue el diseño que Dios creó para el hombre. Esto ha sido que el hombre, en vez de rendirse a Jehová, en vez de rendirse al Dios de la Biblia, se rindió al Dios de las tinieblas, al Dios de este siglo. Y entonces, obviamente, iban a haber resultados de a quién se iba a subyugar el hombre, si a Dios o a las tinieblas. Y los resultados pues están a la vista. Tanta muerte, tanta injusticia, tanta hambruna y todo lo que vivimos es precisamente por la decisión del hombre a quién rendirle su voluntad, a quién ceder sus pasos, sus decisiones. Pero Dios da una alternativa cuando ve que el hombre ya ha sido leudado por el reino de las tinieblas. Abre un espacio, manda al rey de su reino, Jesús, para que él sea una puerta dimensional. De hecho, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y quizá muchos no han entendido a qué se refiere cuando dijo, yo soy la puerta. Entonces, como que el Señor, cuando dice, soy la puerta, está diciendo, mira, tú estás en el reino de los hombres. Ya viste todo lo que se vive y de lo que eres capaz tú mismo de ser, cuando estás bajo el poder y la influencia del reino de las tinieblas. Entonces, ¿por qué no accesas a la puerta? Yo soy la puerta, para entrar a otra dimensión estando en la tierra.
para que entonces las leyes y la paz y la bendición que se vive en el reino de Dios pueda alcanzarte estando en este reino. Entonces la gente lo que hace es de que abre por la fe la puerta dimensional a través de Jesús para entrar al reino de Dios. Y entonces podemos estar en la tierra, podemos estar en este estuche que es defectuoso, podemos estar con una genética dañada, pero a la hora de entrar al reino de los cielos, a esa puerta dimensional, poder disfrutar, poder ser bendecidos con todo lo que tiene el reino de Dios. De tal manera que Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Es decir, que por la fe podemos nosotros accesar a los poderes del siglo venidero, del siglo eterno, y poderlos traer para este tiempo, para esta dimensión. Se puede hacer eso, y se puede. Por eso es que hay mucha gente que sí creemos en los milagros. Amén. Y creemos en los milagros porque por la fe hemos entrado a la puerta a Cristo y hemos ido a tomar del reino de Dios para este reino actual. Y hemos recibido los beneficios, y a eso se le llaman milagros. El milagro realmente es traer el poder de Dios sobrenatural a esta naturaleza y poderlo nosotros disfrutar. Entonces cuando la Biblia dice, pídele a mi Padre que venga a su reino, puedes disfrutar el cielo estando en la tierra. Puedes vivir en paz como que estuvieras ya en el cielo, aunque estés en la tierra. Voy a poner un ejemplo, David. A David un día le llovió sobre mojado, pero le granizó sobre mojado. ¿Qué le pasó a David? El hijo de David se rebela, Absalón, contra él. Pero fue tan hábil Absalón para rebelarse que logró convencer en la rebeldía al sumo sacerdote Abiatar. En ese tiempo había un hombre, el más sabio de todo Israel, era un profeta considerado la boca de Dios, se llamaba Aitofel, también se une a la rebelión de Absalón. El ejército, los generales, se unen a Absalón en la rebelión y casi todo el pueblo celebra a Absalón en una franca rebeldía contra David para darle un golpe de estado. Entonces, una noche de madrugada, entra la guardia de honor de David, lo sacan del palacio descalzo porque no dio tiempo ni de ponerle sandalias y se va por el monte huyendo porque el hijo ya entró con sus tropas para poder destruir y matar a David, el reino de David. Entonces David sale huyendo. Qué terrible ha de ser para uno de hombre que su propio hijo consentido lo quiera uno matar. Y qué terrible que los amigos de confianza, en vez de haberlo hecho entrar en razón, se hayan unido a él a la rebelión. Aquel que era la boca de Dios, el sumo sacerdote. Caray, que se le levante a uno sus mejores amigos, los que deben ser sus aliados, y se unan contra el rebelde Absalón. Bueno, David sale huyendo y de repente le suena el celular y un mensajito que le ponen, ya entró Absalón al palacio y tomó el palacio. Eso es como para que uno se ponga a temblar. Número 2, hizo una tienda en la terraza y ahí violó a todas las concubinas de David. Entonces le volvió a vibrar el celular otra vez y veía el mensajito. Ya violaron a todas sus mujeres. Entonces esa era una noche nefasta. Era una noche como para que David no hubiera dormido, como para que David hubiera hecho una rabieta, hubiera hecho berrinche, hubiera, no sé, acongojado su alma. Algo hubiera pasado con David malo, pero David ya era un hombre maduro. La madurez en el evangelio, en la comunión con Dios, da ciertos resultados con el tiempo. Es que no de balde uno es golpeado en la vida, claro, y tener el respaldo de Dios. Y David ya había sido golpeado varias veces en la vida. Ya se había equivocado, ya Dios lo había perdonado, lo había reafirmado 1000 veces. Entonces, cuando nosotros vemos a David en esa situación, y todavía cuando va en el camino le salen unos familiares de Saúl que odiaban a David y todavía le gritan, eres un sanguinario, Dios te está castigando por lo que estás haciendo, qué bueno que tu hijo ahora gobierna, qué bueno que violaron a tus concubinas, qué bueno que descalzo andas ensangrentados tus pies en este monte, y tiraba piedras sobre David. Mira, era como para que David en ese momento dijera, por favor no me molesten porque estoy ahorita pero... Y fíjese que en otro tiempo, David, que era sanguinario y que con una honda mataba a un gigante, a ese hijo de Saúl lo hubiera hecho pedazos en un ratito.
Y cuando el general que le acompaña a la guardia de honor va a matar a ese que está maldiciendo a David, David dice, cálmate, guarda tu espada. Porque esto de repente proviene de la mano de Dios y a lo mejor Jehová se recuerde del pacto que tiene conmigo, déjalo. Y dejó que lo maldijeran en la situación y estado anímico en que estaba. Ya David ya está cambiando. Y cuando ya llega la noche, o sea, a donde tienen que llegar, donde están a salvo, donde pernoctar, David escribe el Salmo 3. Y el Salmo 3 era como para que dijera, Jehová, véngame de mi enemigo, ese maldito sea Absalón, me voy a vengar. ¿Sabe qué cantó David en el Salmo 3? Dice, en primer lugar, empieza que ese salmo es maravilloso. No sé si lo tenga usted ahí a la mano, pero ese salmo a mí me impresiona porque no es un salmo de maldición, no es un reclamo a Dios, Dios, ¿por qué si soy tu rey? Si tú tienes un pacto conmigo, ¿por qué me pasa esto? Mire lo que escribe David en las primeras frases. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y vaya si no se habían multiplicado sus enemigos. Los que habían sido de confianza se multiplicaron. Pero ahí le dice, no temeré. ¿Cómo es que dice ahí? Dice, mas tú Jehová, eres mi escudo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero luego dice, yo me acosté y dormí. ¿Quién puede dormir en semejantes circunstancias? Yo me acosté y dormí. O sea que él se acostó, durmió y desperté y Jehová me sustentaba. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Y no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. O sea, ya es un hombre maduro. Ya es un hombre que a pesar del día malo, adverso, logra descansar. ¿Qué pasó con David? El reino de Dios llegó a su vida. El reino de Dios estaba en su corazón. Entonces puede vivir las peores cosas afuera. El hijo se le revela, pasa lo que sea, se acuesta y duerme, tiene paz, tiene reposo, está confiando en Dios, está confiando que Él es su gloria, que Él es el que levanta su cabeza. Para llegar a esas instancias hay que tener una excelente comunión con Dios y haberle pedido que tu reino venga a mi vida. Cuando el reino de Dios llega a nosotros, podemos vivir aquí abajo cualquier noticia, cualquier situación que quiere alterar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra salud, pero mantenemos una templanza y un dominio propio, una paz, un gozo, una alegría, porque David cantó. Me llama la atención que David olvidó los zapatos, pero no el arpa. Entonces, cuando vayamos a un problema, olvidemos todo, menos la alabanza y la adoración a Dios. Pero para eso tenemos nosotros que decirle al Señor, a nuestro Padre, que venga tu reino. Mi corazón necesita tu reino, porque voy a salir esta mañana y no sé qué noticias voy a tener. Puede pasar, a cualquiera le ha pasado. Se murió tu papá, se murió tu mamá, se murió tu hermano, asesinaron, lo que sea, puede pasar. De repente empieza un deterioro de salud, una enfermedad de muerte, puede pasar. A mucha gente le ha pasado, cristiana. Puede de repente el negocio se quemó, el negocio fracasó, algo puede pasar. De repente nos vienen de repentes espantosos a nuestra vida, que no lo teníamos planificado. Como Job, de repente tus hijos mueren. De repente pierdes toda la fortuna. De repente te abandona tu mujer. De repente pierdes la salud. Y Job se mantiene en un estado de paz y de alabanza. ¿Qué pasó ahí? El reino de Dios llegó a su corazón. Entonces lo que tenemos que nosotros orar es que venga tu reino. ¿Cómo entro yo a ese reino? ¿Cómo disfruto ese reino? Jesús es la puerta. No busquemos otra puerta, porque bueno, puede tocar cualquiera de la puerta que se le ocurra, pero no va a tener esos resultados. El resultado para tener la bendición, para tener estos resultados, como David, como Job y como muchos otros hombres contemporáneos, no hablemos del pasado, de hombres que hoy hemos vivido cosas terribles y el Señor nos ha mantenido de pie, firmes, como olivos verdes en su casa. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que venga tu reino. Pero para eso necesita mucha fe, ¿verdad? Amén. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea que lo que Dios quiere que nosotros estemos pidiendo es que el cielo baje a la tierra. Que así como las cosas se hacen arriba, se hagan aquí abajo en la tierra. Es claro, allá arriba no hay injusticia. Allá arriba
no hay hombres infieles. Ahí arriba no hay mujeres golpeadoras, porque ya ve que ahora las cosas cambiaron con las leyes, como vinieron las leyes a favor de la mujer. Ahora las microhermanas le pegan a los macrohermanos. Y de repente vienen todos a reunir. ¿Y qué te pasó? Pues la microhermana le pegó. Entonces ahora tenemos ese problema. ¿Cómo hacer para evitar todo eso? Que lo que haya en el cielo se reproduzca. Tenemos que tener la habilidad de clonar el cielo en la tierra. Lamentablemente el hombre se ha dedicado a clonar el infierno en la tierra, a clonar el mundo con la iglesia. Que ahora la iglesia parece más mundo que iglesia. ¿Por qué? Porque nos llamaron a clonar aquí en la tierra el cielo, no el mundo, no las tinieblas. Pero repito lo que hemos dicho en otros temas, para eso tenemos que conocer a Dios, que conocer su palabra, para poder clonar el cielo en la tierra, y que lo que se hace arriba se haga aquí abajo, y la obediencia que los ángeles le tienen a la palabra. De hecho hay un salmo que dice que los ángeles están prestos para ejecutar la palabra de Jehová. O sea que los ángeles están atentos a ver a qué hora dan una orden para hacerla. Y así deberíamos de ser los hombres aquí abajo en la tierra. Estar pendientes a ver a qué hora Dios da una orden, decreta algo del deseo de su corazón para poder complacerlo. No solo los mandamientos de la palabra, sino los deseos de su corazón. Ya ve que la palabra es muy general, pero Dios puede acercar una palabra específica a nosotros. Por ejemplo, Ananías. Ananías tenía la orden, ir y predicar el evangelio a toda criatura, es una orden general. Pero de repente le vino una orden específica, ve a buscar en Damasco a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Le vas a poner las manos y le vas a decir que lo he levantado como apóstol a las naciones y que va a estar delante de reyes. Y eso es algo específico. Entonces Dios habla generalmente por la palabra, sí, ahí nos marca la doctrina, pero nos va a hablar específicamente para que hagamos cosas específicas. Como Ananías en ese momento le habló algo específico. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, cuando recibimos una orden de Dios, inmediatamente accionarla en la fe, sabiendo que Dios nos va a respaldar. ¿Por qué? Mire, alguien me preguntó por ahí, ¿y cómo hago para saber que es Dios el que me está hablando? La respuesta es muy clara. Dios te va a mandar a hacer locuras a la lógica humana. Porque si te van a mandar a hacer algo cuerdo, pues no es Dios el que te está mandando. Eso es la misma invención humana, la misma lógica te manda a hacer las cosas. ¿Cómo saber que Dios me está hablando? Te va a mandar a hacer locuras. Esta frase yo la contesté en X lugar del mundo. Entonces me hicieron la pregunta, hermano Ando, ¿cómo sé yo que Dios me está hablando a mi corazón? Entonces yo le dije, te va a mandar a hacer locuras. Y yo me fui de ese lugar y la hermana me contaba, ella estaba sacando una maestría de un doctorado de una universidad, y el rector y dueño de esa universidad, un hombre muy connotado en esa ciudad, ella, mi ovejita, soñó a la esposa de ese magistrado. Y oyó la voz que le dijo, ve y háblale de mi palabra, dile que tengo un regalo para ella. Entonces mi ovejita dice que se despertó y dijo, ¡qué locura! Yo no conozco a la señora, es el rector de la universidad, es un hombre prominente. ¿Cómo hacer para acercarme a ese hombre? Entonces se acordó que yo le dije, si es una locura, lo que te manda a hacer es Dios. Entonces dijo, ay, pero si esto es una locura, entonces es Dios. Entonces se levantó, le contó al esposo, fueron a buscar al magistrado sin saber que la señora estaba en un cáncer fulminante terminal. Y el regalo que Dios le tenía era el regalo de la salvación. De tal manera que cuando llegué para el retiro de Semana Santa, que lo tuvimos en esa ciudad, esa pareja llegó. Por cierto, tuvimos que poner un lugar específico para poder comer con ellos durante los tiempos de receso que teníamos en el retiro, para poder comunicarnos con ellos, hablar con ellos. Y yo les dediqué todo el retiro a ellos en los tiempos de comida y de receso. Lo impresionante es que la persona recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y ellos detuvieron un viaje que tenían de vacaciones a X lugar para poder estar con nosotros en el retiro. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios siempre va a hablar. Y nosotros tenemos que estar claros de que tenemos que hacer la voluntad de Él
así como se hace en el cielo, hacerlo aquí abajo en la tierra. Sí, porque si nos dijera cosas que nosotros con nuestra fuerza lo pudiéramos hacer, pues mejor Pues lo está hacemos, gastando saliva, y Dios no es así, Claro. es que Dios no pierde el tiempo, Pero hermano. es que decía usted, Dios nos manda a hacer locuras en el sentido de que, ¿cómo voy a lograr eso? Pues Haz este proyecto, no tengo los recursos, hazlos, yo te los voy a dar. exactamente. ¿Qué es lo que el hombre tiene que poner? La obediencia y la fe. ¿Qué es lo que pone Dios? Todos los recursos. ¿Qué pone el hombre? Repito, obediencia a su palabra y la fe a esa palabra. Dios, y lo hemos visto, hermano, hemos visto milagros impresionantes donde Dios manda a hacer locuras a la gente. Porque es una locura para nosotros, para Dios es algo muy sencillo y muy simple. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué llamaron a María, la madre de Jesús, bienaventurada? Le dijeron, tú eres una mujer bienaventurada porque creíste lo que se te dijo, que era algo extraordinario, quedar embarazada sin conocer varón. Pero le dicen, tú eres bienaventurada y serás llamada bienaventurada porque creíste lo que te fue dicho de parte de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en bienaventurados? ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Cuando creamos y obedezcamos la palabra que se nos dice. Por eso la Biblia es muy clara, que así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Un punto más, hermano, de esto. Nosotros cuando oramos, regularmente siempre pedimos para nuestros deleites y placeres. Pero nunca nos ponemos a pensar y analizar si realmente ese es el deseo de Dios. Si realmente eso va a ser útil para nuestras vidas, edificante. Mire, es como que yo le pidiera al Señor, Señor, por favor, una avioneta ahorita. El Señor primero va a decir, ¿y dónde tienes la pista para que aterrice esa avioneta? 2, ¿tienes para pagar el hangar donde va a estar estacionado? 3, ¿tienes para el combustible? 4, ¿tienes para el piloto? Entonces a veces la gente pide de una manera tan absurda que el Señor solo se reirá y dirá, a mí, ¿sabes qué, mijo? Mejor busca mi voluntad. Porque el Señor no es el papá de un junior que le vaya a complacer los caprichos a su consentido. Por eso hay gente tan absurda para orar que dice, yo ya le pedí a Dios, ya está hecho. Y lo que pidió es algo absurdo para su vida. Y entonces, o para su tiempo, para su momento. Entonces Dios le sobará la cabecita a su vida, ay, mi hijo, estás totalmente desfasado. Y sucede. Mi hijo cuando tenía 6 años ya quería manejar. Y yo obviamente, a mí me ha costado hacer mi carrito como para que de repente darle las llaves del carro, intenta ver cómo te sale la cosa. Sí se lo voy a dar, quizá algún día, cuando crezca, cuando ya tenga la licencia, cuando ya tenga ciertos requerimientos, entonces sí lo voy a acercar a él. Entonces Dios va a acercar cosas a nuestras vidas cuando ya tengamos las licencias, las edades, la estatura por lo menos, los requerimientos de lo que estamos pidiendo. Es como aquel jovencito de 14 años, Señor, haz que Rosita sea mi novia, porque ¿quién como ella, Señor? Se matará la risa. ¿Y para qué quieres a Rosita ahorita? La vas a embarazar y le vas a hacer la vida imposible, y tú también. Entonces claro que Dios te va a dar una Rosita y todavía más hermosa que la que estás viendo ahorita. Pero por lo menos crece, por lo menos que te salga bigote, por lo menos que ya tengas una profesión, que ya tengas algo. O sea, no es que Dios no quiera dar. Bueno, después, pues, sin embargo, este necio se hace novio de la Rosita. Después la Rosita lo engaña. Y anda, Dios, ya no voy a la iglesia porque Rosita me engañó. Dios no me quiere. ¿Y qué culpa tiene Dios? 1, de tus decisiones. Y 2, de que Rosita a su edad no sabe lo que quiere. Y cuando vio uno mejor, pues cambió de mano Rosita. Bueno, la cosa está, hermano, de que cuando la Biblia dice, cuando ores, pide que se haga la voluntad de mi Padre, busquemos la voluntad del Padre en lo que vamos a pedir. Porque repito, Dios no concede los caprichos del hombre. Hay gente que dice que yo ya decreté, y como ya decreté, Dios se tiene que mover de acuerdo a lo que decreté. Perdóname, el soberano no es el hombre, el soberano es Dios. Tú puedes decretar y decir lo que se te dé la gana, pero Dios va a hacer lo que su soberanía le mande a hacer. No lo que Dios no es el títere de los hombres. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Amén, amén. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hay mucho más. Yo quisiera dejar una expectativa para todos los que están en sintonía ahorita con nosotros, porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo, algunas de las cosas que hay en el cielo se ven
en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a dejar esto para el próximo programa, ¿verdad? Algo que se hace en el cielo, que nos lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que Dios quiere que nosotros hagamos.